convicción que somos protestantes y el día de hoy, casi el último domingo de este mes, recordamos aquel 31 de octubre de 1517, cuando un hombre llamado Martín Lutero, usado por Dios, clavaba las 95 tesis en la capilla de Wittenberg en Alemania. Así que, hermanos, el día de hoy celebramos nuestra identidad. Celebramos que somos reformados, que somos protestantes y que esa es nuestra identidad. Y precisamente en este mes nos remitimos a Martín Lutero como el iniciador de la reforma, aunque históricamente tenemos que decir que ya habían movimientos que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando con la iglesia y que históricamente bien podemos llamar los pre-reformadores. Pero en este mes, celebrando nuestra identidad, recordando nuestras raíces, nos ubicamos con Martín Lutero. Y quiero comenzar con una frase de Lutero que bien refleja su lucha y cómo Dios va a incendiar la historia de la humanidad, porque la reforma es eso, un elemento fundamental en la historia de la humanidad, pero por supuesto en la historia de la iglesia. Martín Lutero confesaba: yo odiaba la palabra justicia de Dios. Tenía demasiado conflicto con la palabra justicia de Dios, porque entendía que significaba que Dios es justo y castiga a los pecadores injustos. Como monje, Lutero buscó la paz mediante la obediencia, la confesión y, escucha esta palabra, la penitencia. Él llegó hasta golpearse, latigarse en espalda desnuda, levantarse, más sentía el peso de la culpa. No entendía, porque mientras más me castigaba por el pecado, no tenía paz. Me sentía miserable y la justicia de Dios seguía siendo inalcanzable. Hasta que un día el Señor me visitó, abrió mis ojos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Yo te quiero invitar a que lo leamos, puestos de pie, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Lo leemos, hermanos, y la palabra de nuestro Dios dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Puedes tomar tu asiento. Cuando Lutero fue iluminado por el Espíritu Santo, a través de estos dos textos que pudiéramos llamarle el texto que inició la Reforma Protestante, Lutero dice: después de leer estos versículos, entendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual el justo vive por el don de Dios. Es decir, el pecador es perdonado porque recibe la justicia que Dios le regala por gracia. El pecador ejerce su fe confiando en la justicia de Jesucristo y en ese momento es declarado justo por la eternidad. Lutero dice: entonces me sentí renacer y haber entrado al paraíso aquella madrugada. Este descubrimiento, hermanos, no solo liberó a Lutero, sino que, como he dicho recién, encendió lo que históricamente llamamos
como la Reforma Protestante. Pero este texto no es exclusivo de Lutero, es escrito por el apóstol Pablo, un hombre que también caminaba por un sendero equivocado, el de la religión, pero Dios lo llamó al evangelio. Y juntos podemos encontrar una verdad gloriosa. La justicia de Dios no se gana. La justicia que revela el evangelio es una justicia que se recibe gratuitamente, y tenemos que mirar a la cruz donde Dios ha manifestado su justicia. Hermanos, el día de hoy quiero que cerremos esta serie pensando en esos dos versículos. ¿Cuál es el contexto de Romanos 1, 16 y 17? El apóstol le escribe a una iglesia establecida en una ciudad, la capital del imperio, la ciudad de Roma. Pero a pesar de ser una iglesia nueva, está sufriendo muchos ataques. Pero además, la iglesia de creyentes en Roma está compuesta por judíos y gentiles. La ocasión de la carta es la división entre la iglesia, porque hay hermanos que han puesto en duda el evangelio. Los judíos afirman que se logra justificarse delante de Dios a través de las buenas obras. Pero eso no solamente tiene que ver con un enfoque, sino que ha dañado su ética, a tal grado que los judíos ya no se sientan con los gentiles. Y hay una división marcada, pero también los gentiles se sienten inferiores y los judíos se sienten superiores. Esa división venía del interior de la iglesia, pero en el exterior, hermanos, la pequeña iglesia de Roma está bajo ataque. La pequeña iglesia de Roma está bajo ataque. De hecho, la iglesia de Roma es una iglesia que está sufriendo las burlas por propagar un mensaje que suena absurdo. Estos versículos resumen toda la carta. Son el corazón del evangelio. Y hermanos, aquí podemos encontrar el resumen de la fe cristiana reformada y ortodoxa. En estos dos textos el cristiano puede contestar en qué consiste su fe. Hermano, estos versículos contienen la verdad que cautivó el corazón de Pablo, de Lutero, y que sigue cautivando el corazón de muchos. Y yo sé que también el día de hoy lo hará. El apóstol comienza diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. El deseo de Pablo era predicar el evangelio en la iglesia de Roma. Lo podemos ver en el versículo 14 y 15, como Pablo dice: deseo ir a ustedes, pero la razón por la cual quiero visitarles es para predicarles el evangelio. Hermanos, los creyentes de Roma necesitaban oír el evangelio. Pablo deja claro que también ante el acoso del mundo muchos callan, pero el apóstol dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo proclamo este mensaje que pareciera ser para la cultura un mensaje débil, un mensaje absurdo. Y es que, hermanos, en la cultura romana, hablar de un mensaje cuya esencia era un crucificado era una locura, era algo absurdo. Hermanos, para Roma el poder se asociaba con el César, el poder se asociaba con el emperador y la famosa Pax Romana. Y la Pax Romana había sido establecida a través de la violencia. Cuando Roma quería intimidar a alguien al inicio, cuando alguien se quería rebelar contra el imperio, ese hombre era llevado a la cárcel, torturado y muchas de las veces crucificado. Cuando tú llegabas a una colonia romana, justo cuando ibas entrando a las orillas de la ciudad, lo que había ahí era gente crucificada. ¿Y sabes cuál era el mensaje? Si alguien se atreve a levantarse contra el poder del divino César, su final será así.
Ese era el mensaje de poder. Esa era la Pax Romana. Pero por otro lado, había un pequeño grupo de hermanos en la ciudad que se reunían alrededor de un mensaje: Cristo es poder de Dios. ¿Y quién es el Cristo? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su poder? Murió en una cruz. Hermanos, cuando los creyentes hablaban de ese mensaje, eran objeto de burla. Los romanos, cuando veían a la iglesia de Roma, también les llamaban ateos, porque no creían en todos los dioses romanos que habían sido incluso adquiridos de todos los griegos. El Partenón, en un contexto heleno, es decir, romano y griego. Pero cuando alguien se levantaba y decía: yo no creo en eso, yo creo en Cristo, decían: eres un ateo. Muchos de ellos les llamaban caníbales, porque se escuchaba que se reunían para celebrar la Santa Cena y ahí recordaban el cuerpo y la sangre de Cristo. En aquel tiempo, siglo I, ser cristiano significaba ser un caníbal. No solo eso, hermanos, el poeta Celso, un periodista de su tiempo, escribe una carta que cuando yo la leo es dolorosa, pero déjame resumirte uno. Si alguien ha de llamarse ignorante, burro y tonto en Roma, son los cristianos. De hecho, hay una imagen muy famosa que tú la puedes googlear. En el siglo I, cuando la iglesia de Roma está caminando, tenían una burla que en una cruz, en la parte superior, estaba la cabeza de un burro. Decían: el Cristo es un burro. Ese era el objeto de burla de los primeros creyentes y especialmente miembros de la iglesia de Roma. El emperador también decía: ¿quiénes son? Todos decían: son unos lunáticos, proclaman a un rey. Pero es la religión más ignorante que hemos escuchado: creer en un crucificado. Hermanos, en medio de esa cultura, el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Muchos creyentes, hermanos, siguen bajo la misma amenaza. Creo que nosotros, muchos de los que aquí estamos, tal vez no negamos confesionalmente, pero a veces con nuestras acciones y nuestra vida nos avergonzamos del evangelio. Y es que déjame decirte una cosa: el mundo no ha cambiado. El mundo se sigue burlando del evangelio, mucho más el día de hoy. Vivimos en una cultura catalogada por los sociólogos como la cultura postcristiana. De hecho, si hoy tú dices ser cristiano, te van a llamar un conservador, te van a llamar un chapado a la antigua, te van a decir que si eres cristiano y hablas de tu fe, eres un ignorante. La fe debe quedarse relegada y muchos se quedan callados. Pero hoy es un llamado para decir: no me avergüenzo del evangelio. Yo espero que vayas y camines donde Dios te ha llamado. Dietrich Bonhoeffer decía: porque el campamento del cristiano no es vivir entre los cristianos, ha sido llamado a vivir en el campamento del enemigo. Hermanos, la cultura que te rodea es una cultura anticristiana. Es una cultura que no quiere saber nada del evangelio. Pero yo espero, hermano, con todo mi corazón, que donde Dios te ha llamado, sea tu escuela, sea tu trabajo, sea tu colonia, sea tu ciudad, tú proclames y digas: no me avergüenzo del evangelio, y vivas una vida en valentía. Hermano, yo espero que no calles tu fe y que el evangelio no te dé vergüenza. El apóstol avanza y dice, y nos da la razón, el por qué. Es una cláusula explicativa. Dice: les voy a decir por qué no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, porque el evangelio es dunamis. El evangelio es poder de Dios. Pablo expone de manera inmediata cuál es la razón por la cual no se avergüenza de este mensaje del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y sabes qué está diciendo Pablo? El evangelio no es meramente un concepto. El evangelio no es una filosofía. Pablo dice que el evangelio es poder. No dice que da poder, tampoco dice que tiene poder, sino que habla
de que manera esencial en su naturaleza, y yo quiero que pongas mucha atención aquí, el evangelio en su naturaleza, en su esencia, trae poder. Y sabes, hermano, el mensajero debe conocer su mensaje. Y el poder radica en que es un mensaje, primero que nada, que proviene de Dios. Yo te preguntaría, ¿te has avergonzado del evangelio al no hablar de él o al no vivir conforme a él? Pero yo quiero apelarte, cristiano, en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste del evangelio? Pero déjame hacerte una siguiente pregunta. ¿Por qué no hablas del evangelio? ¿Cuáles son las razones que yacen en tu corazón? ¿Qué pudieras contestar esta mañana de por qué no hablas del evangelio? ¿Por qué no cargas tu Biblia? ¿Por qué no proclamas este evangelio? Muchas veces las razones por las cuales no hablamos del evangelio es porque no hemos entendido su poder. El poder del evangelio no radica en el mensajero, sino en el mensaje. Tú debes entregar el mensaje de la cruz. Es un mensaje que no necesita que lo adornes. Es un mensaje que no necesita elocuencia ni retórica. Simplemente entrégalo, porque es poderoso. Viene de Dios. Pero además, hermano, es poderoso porque el evangelio transforma. El evangelio, hermanos, no solamente le da un cambio superficial a la persona. Cuando, escucha esto, hermano, cuando el evangelio toca la vida de una persona, es un poder que lo transforma. Lo transforma completamente. Decía Lutero, el evangelio no mejora la vida del hombre, lo resucita y lo transforma, porque es poder de Dios. Hermano, cuando tú hablas y eres fiel al mensaje, debes descansar en ese poder que va a transformar, porque tiene poder. Ahora, iglesia, este pasaje nos llama a afirmar y recordar que la solución para todos los problemas es el evangelio. Hermano, todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre necesita para ser salvo y cambiar es el evangelio. Los problemas sociales, los problemas emocionales, los problemas espirituales, hermano, lo digo con toda confianza, solamente tienen solución en el evangelio. ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Tienes problemas con tus emociones? ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Tienes problemas matrimoniales, familiares? Ven al evangelio. La iglesia tiene un mensaje poderoso y no debemos avergonzarnos, porque la solución a todos los problemas que el hombre tiene es el poder del evangelio. Hermano, allá afuera hay un mundo necesitado. Hay un mundo que se cae a pedazos. No vayas con psicología barata, no vayas con sociología. Ni siquiera se trata de ser estoicos, se trata de que expongas a todas las personas al poder del evangelio. Hermanos, yo quiero desafiarte, porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí estamos rodeados de gente con tanta necesidad. Exponlos al evangelio. Pero para eso tú necesitas creer que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es lo que el mundo necesita. Ahora, ¿por qué es un mensaje poderoso? Porque es un mensaje que salva a todo aquel que cree. Y no solamente al que cree, sino que Pablo ya de aquí pone las bases de lo que va a hablar en la carta. Hermanos, no se trata de ser judío o griego, no se trata de ser gentiles, no se trata de portarnos bien, no se trata de que te sientas también en la escuela de la sociedad. Se trata de un mensaje transformador que viene a continuación.
versículo 17. Y me encantaría que así como estamos, lo podamos leer. 1, 2, 3. Si quieres una definición del Evangelio, está aquí. De hecho, la palabra Evangelio, de su raíz original, escuchen hermanos, la palabra Evangelio significa sencillamente buena noticia. Es eso. Ahora, fíjense que nosotros nos decimos evangélicos. Y cuando queremos decir la palabra evangélicos, estamos diciendo que hemos sido capturados por un mensaje y que ahora somos portadores de ese mensaje. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? Hermano, dice, porque la buena noticia, vean hermanos, porque la buena noticia, porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela. ¡Wow! Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pongamos mucha atención, porque ya aquí hay una especie de cómo el apóstol comienza a contrastar la justicia. Por un lado, hay una concepción humana de la justicia. Y todos en un punto en nuestra vida llegamos a pelear con esa definición. ¿Quién aquí en este lugar no ha dicho, creo que Dios es un poco injusto conmigo? Creo que lo que me está pasando es porque Dios se ha olvidado de su justicia. Pero el apóstol dice, el Evangelio no es una concepción humana de la justicia. El Evangelio es un mensaje revelado. La palabra revelar del griego apocalipsis significa es que alguien quite el velo y se da a conocer lo que está atrás. De hecho, esa palabra es griega del siglo I y nos lleva de manera inmediata a una puesta en escena, o como llamamos obra de teatro en Roma y en Grecia, nace en Grecia. Pero cuando alguien gritaba apocalipsis, significaba que el velo era quitado y se podía dar la mirada de lo que estaba atrás del velo. Hermanos, la justicia es algo que Dios va a dar a conocer aquí y que no tiene nada que ver con lo que tú y yo pensamos con la justicia. Hermanos, Pablo se pregunta, ¿qué tiene el Evangelio que lo hace tan poderoso? ¿Qué le da ese poder para transformar la vida? La respuesta es eso, porque hay una justicia que Dios da a conocer que proviene del cielo. Esta es una afirmación sin precedentes, porque esta justicia que Dios da a conocer no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos como justicia. Es una justicia revelada. Ahora, los seres humanos creemos que para estar en correcta relación con Dios hay que portarnos bien, hay que hacer buenas obras. De hecho, hermanos, cuando estamos viviendo bien y de repente nos llegan pruebas, dudamos de la justicia de Dios, ¿no es cierto? Porque creemos que el que se porta bien le debe ir bien. Creemos que cuando Dios toca a alguien, de hecho, no sé si usted ha escuchado las pláticas de la gente cuando alguien, y hasta le llaman, ese pobre cristiano que estará pagando, fíjese, ese inocente que tendrá. Pero ese hombre no se metía con nadie. Ese hombre era tan humilde, ¿por qué le habrá pasado eso? Como que Dios es injusto. La gente cree que por portarse bien o vivir bien le va a llenar el ojo a Dios. Esa es la justicia en términos humanos. Si tú crees, hermano, que lo que te está pasando es injusto, debes escuchar este mensaje. Porque la justicia que Dios revela es una justicia que Dios da, no por cómo tú vivas, no por lo que hayas hecho. Hermanos,
siendo sinceros, hemos recibido lo que no merecemos. Wow. Hemos recibido tantas bendiciones que no hemos ganado. Si Dios quisiera obrar su justicia en términos humanos, ¿quién de nosotros seguiría aquí? ¿Quién de nosotros se merece estar de pie si Dios obrara como tú y yo concebimos? Hermanos, ¿alguien de los que está aquí se ha ganado que Dios le dé la vida? ¿Se ha ganado que le dé la familia? Es más, eso es algo secundario. ¿Alguien de los que está aquí se merece que Dios haya escrito su nombre en el libro de la vida? Hermano, hemos recibido algo que tú y yo no merecíamos. Ese es el evangelio. La justicia que Dios revela, hermano, es la que quiero que leamos en Romanos capítulo 3 y vayamos allá de manera rápida. Romanos capítulo 3. Y quisiera, por favor, hermanos, así como estamos, que escucharas el versículo 20 en adelante. Los judíos creían que podían justificarse mediante la obediencia y portarse bien a las obras de la ley. Pero escucha lo que dice 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ve esto, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es esa justicia? Lee conmigo el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lea fuerte esto, iglesia. 1, 2, 3. La justicia que Dios pone, hermanos, es una justicia gratuita. ¿Pueden entender esto? Pero ahora no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero en el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia? Esa justicia es que tú y yo podemos ser declarados justos. ¿Qué dice, hermanos, la palabra? ¿Qué dice? ¿Quién de ustedes no se pone feliz cuando llegue a una tienda y no sé qué te gusta, pero déjame usar un ejemplo muy vago y que te digan, llévese esta pantalla gratuitamente? Ya me estoy revelando en mis deseos, ¿no? ¿Cómo regresarías? Yo creo que todos preguntaríamos y diríamos, ¿de verdad es gratis? ¿De verdad es gratis? Hermano, el evangelio es un buen mensaje, porque Pablo dice, todos somos pecadores. Si tú dices querer ser justo, déjame decirte que eres un pecador. No hay justo ni aun uno. Pero ¿sabes qué? Tú puedes alcanzar justicia de manera gratuita. Léelo bien. La justicia que se revela del cielo es gratis. Hermano, la justicia que el evangelio ofrece, no tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que mejorar para ganarla, porque alguien me ha dicho así cuando presento el evangelio: es que yo todavía soy un poco malo. Déjame por lo menos echarle más ganas y portarme bien para merecer ser cristiano. Si alguien nos visita por primera vez en esta mañana aquí, déjame decirte que los que aquí estamos no somos merecedores. Los que aquí estamos sentaditos tampoco somos perfectos. Estamos aquí porque éramos pecadores. Y alguien nos dio un mensaje
que podíamos recibir salvación de manera ¿qué? Gratuita. Siendo lo peor, Dios dice: mi justicia es que tú puedes ser justificado gratuitamente. No tienes que mejorar. De hecho, si eres pecador, calificas para recibir este evangelio. Porque el que se cree bueno, el que se cree no merecedor de esto, no califica. Porque el evangelio gratuito es para aquel que se considera pecador. Ahora, hermanos, Lutero encontró libertad aquí. Lutero, hermanos, encontró el paraíso, porque él entendió que para agradar a Dios no se necesita hacer más nada que solamente confiar en Cristo. Hermanos, así de fácil. Puede ser declarado gratuitamente justo ahora, pero el texto dice: ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así de fácil, pastor. Así de fácil, mensajero. Así puedo ser declarado justo y el cielo se me va a entregar. Así de fácil se borra mi cuenta. Para ser declarado justo, tú tienes que depositar tu fe, no en ti, sino en Jesucristo. Observa detenidamente. Fuimos justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo. Hermanos, en la doctrina bíblica, cuando nos detenemos con la palabra redención, las gotas de sangre brotan. La palabra redención significa comprar a precio de. Alguien me preguntaba: ¿hay una deuda? ¿Yo tenía una deuda? Sí, tenías una deuda. Y esa deuda fue saldada, pagada por alguien más. Y luego, hermanos, vean lo que dice el versículo 25 y 26, por favor. A quien Dios puso, ¿como qué, iglesia? Por medio de la fe en su sangre. Detengámonos. Cuando escuchamos la palabra propiciación, esta palabra nos lleva inmediatamente a un sacrificio. Nos lleva a un cordero. Ese cordero era degollado, cortado por el cuello para derramar su sangre, para que Dios pudiera ser propicio al pecador. Hermano, hay alguien que murió por ti. Hay alguien que tomó tu lugar. Ese cordero se llama Jesucristo. Lo que debía caer para ti, lo que sí te merecías, y no solamente te merecías, lo que te habías ganado era la ira de Dios, pero Él mismo en amor, porque ve lo que dice: Dios puso a su propio Hijo. Dios dio a su propio Hijo para ser el objeto de su ira en tu lugar y derramar su sangre para poder ganar tu justicia. Yo no sé si hasta aquí sigas dudando del amor de Dios. Yo no sé si hasta aquí sigas pensando que Dios es injusto. Dios te ama. Dios te ama porque en lugar de aniquilarte a ti, puso a su propio Hijo, a su Hijo unigénito. Ese es el corazón del evangelio. Dios es el juez, el Padre, que ha sido ofendido, pero aunque Él mismo ha sido ofendido, Él mismo pone a su propio Hijo en propiciación. Es decir, lo lleva hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo hace un maldito, descarga toda su ira, el justo por los injustos. Hermano, cada vez que sientas que Dios está actuando injustamente contigo, no mires tu circunstancia, mira al Calvario. Porque lo que tú merecías no solo es una enfermedad, no es solo que te vaya mal, lo que tú merecías es el infierno. Pero Dios ha decidido darte vida y vida eterna. Pero para ello tuvo que entregar a su Hijo.
y se arregla el problema. Hermano, en el Evangelio la justicia es para el injusto, para el pecador. La justicia en Cristo no es para el que se siente y se cree bueno, sino para aquel que es injusto, porque es revestido de una justicia. Lutero le llamó la justicia ajena, la justicia extranjera, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en ¿qué? En su sangre. Amada iglesia, el Evangelio no nos dice que busquemos la justicia, sino que la recibamos. La fe no es una obra, sino el canal, es el instrumento por el cual fluye la gracia. Y regresemos a la última parte del texto con la cual quiero cerrar. Romanos capítulo 17, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y mira cómo cierra: como está escrito. Yo quiero que leas conmigo esto, iglesia. 1, 2, 3. Mas el justo. Dilo otra vez, dilo otra vez. Una última vez. Déjenme cerrar así. Si hoy tú has venido aquí y crees que no te mereces el Evangelio, yo quiero decirte que hoy Dios te llama y que así como estás, Él quiere justificarte gratuitamente. Pon fe en Cristo, porque en el momento que pones tu fe en Cristo, la justicia de Cristo te es revestida y eres declarado justo una vez y para siempre. Ese es mi llamado para aquellos que aún no conocen el Evangelio, pero que esa es la buena noticia de Dios para ti. Pero yo quiero cerrar con los que ya somos cristianos. Mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y no solamente por fe, sino para fe. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos cristianos comienzan la vida con fe, pero la siguen viviendo en sus obras. Muchas personas que ya nacieron de nuevo por la fe salvadora siguen creyendo que la pueden perder. Pero muchos otros siguen esforzándose por querer agradar a Dios, y con razón Pablo a los Gálatas les dice: corrían bien, y alguien los estorbó, porque llega un momento en nuestra vida que pensamos que podemos seguir agradando a Dios con lo que hacemos. Voy al culto, oro, por lo tanto Dios me recibe. No, hermanos, ¿saben cuál es la razón por la cual hoy estamos aquí de pie? Por la justicia de Cristo. Si como cristiano has pensado que Dios no debe tocar tu vida porque eres el primero en el culto, porque oras, ayunas, compartes el Evangelio, ¿Dios no te debe tocar? No has entendido. Porque, hermanos, el justo por la fe vivirá. Yo siempre lo digo así: cuando llegues al cielo y si Dios te preguntara ¿cuál es la razón por la cual te debo dejar entrar?, ¿tú qué le contestarías? ¿Porque era el más consagrado, Señor? ¿Porque hasta diezmaba por el comino? ¿Saben por qué el Señor nos va a dejar entrar en el cielo, hermanos? Por la justicia de Cristo. Porque, hermanos, se inicia con fe, se vive con fe y se termina por fe. Porque en el momento en que tú comienzas a descansar en tu comportamiento, en tu forma de pensar, hermanos, hay cristianos que viven vidas inseguras. Hay cristianos porque cuando vivimos por obras se abren dos caminos: la inseguridad y el orgullo. La inseguridad es porque crees que cuando haces algo mal, Dios te va a quitar de su lista. ¿Te ha pasado? Un día llegué a alguien que me decía: pastor, Dios no me va a perdonar. Le prometo que Dios no me va a perdonar. Y se cruzaba los dedos y le dije: si estás en Cristo, tú puedes ser perdonado. Pero también, hermano, cuando tú comienzas a confiar en tus obras, de hecho dijera Timothy Keller, todos tenemos un fariseo dentro. ¿Y cómo se revela ese fariseo dentro? Cuando comenzamos a confiar
en que por nuestro comportamiento vamos a agradar a Dios y nos sentimos superior a los demás. Hermanos, la razón por la cual estamos aquí y la razón por la cual este culto es recibido es por la justicia de Cristo. Es porque estamos en Cristo, hermanos. La Reforma proclama un mensaje contundente: el justo por la fe vivirá. Hermanos, el creyente toda su vida, desde que viene al nuevo nacimiento hasta que es llamado por Dios, descansa única y exclusivamente en la justicia de Jesucristo. Y hermanos, cuando descansamos en la justicia de Jesucristo, nuestros sufrimientos y nuestras pruebas ya no radican en que Dios está enojado con nosotros, sino radican en que Dios nos ama y utilizará eso para bien. Hermanos, la vida cristiana es una vida de dependencia continua. El justo vive a los pies de la cruz. El justo es aquel que cada segundo que respira glorifica a Dios, porque toda bendición que recibe no es porque se lo merezca, sino porque en Cristo somos más que bendecidos. Hermanos, el justo vive en paz. El justo vive en paz, peca y se duele, pero también después de confesar, él entiende que en Jesucristo ese pecado queda ocultado. El justo vive feliz porque vive ya con la sonrisa de Dios en el cielo. Wow. Hermanos, ya no necesitamos agradar a nadie. Al que buscábamos agradar, ya lo hemos agradado en Cristo. Pero por último, el justo vive en fe y vive en humildad, porque sabe que todo lo que tiene, todo lo que hace, todo lo que recibe, y concluyo con una máxima de la Reforma: solo a Dios la gloria. Todo lo bueno que tú tienes no es porque te lo has ganado, hermano. Y sé que este mensaje es controversial. En Dios no hay consentidos. En Dios somos bendecidos porque estamos en Cristo. Hermanos, el justo por la fe hasta el último de sus respiros. Cuando estés a punto de morir, tu única confianza es que tu fe ha sido depositada ¿en quién? En Cristo. Ponte de pie y dale gracias al Señor.